Les invito a que me acompañen en un minuto, que tengamos un tiempo de oración para dedicar este día y estas reuniones a nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias porque nos permites en esta noche dar inicio a este primer ciclo de charlas sobre el pensamiento del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Ponemos en tus manos este evento, te rogamos tu dirección, tu guía, que tú seas honrado en todo cuanto hagamos, que tu nombre sea glorificado en esta hora, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros como lo has prometido. Es nuestra oración que esta reunión sea para edificación, sea para nutrir nuestra fe, para poder hacer memoria de tus bendiciones a través del ministerio que le diste en nuestras vidas al pastor Rolando. Te agradecemos, Señor, que tu bendición en esta noche y ponemos esta reunión en tus manos. Oramos, Padre Santo y amado, en Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dada la naturaleza de nuestro evento, les pedimos, por favor, que todos tengan su en silencio, porque se vicia la transmisión y no podríamos escuchar adecuadamente la presentación de cada persona. Les pedimos, por favor, que tengan sus micrófonos apagados. No habrá posibilidades por el tiempo y por el esquema de esta reunión de tener preguntas o participaciones de ustedes en voz alta, pero sí podemos recibir con todo cariño sus mensajes por vía del chat de Zoom. Pueden escribirnos al chat de Zoom y ahí podemos estar leyendo sus observaciones, preguntas, para poder tal vez dar respuesta en su momento al final de esta sesión. También estamos transmitiendo por Facebook y ahí también pueden ocupar el chat de la página de Facebook de Missio Dei. Si quieren compartir la liga, lo pueden hacer. La página de Missio Dei es Missio con doble S, Dei MX en Facebook. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de esta noche, presentando a nuestros diferentes expositores que van a compartir su reflexión en esta noche. Vamos a empezar con la presentación de nuestra hermana Rubí Elizabeth Barocio Castells. Ella va a hablarnos del liderazgo del pastor Rolando Gutiérrez como líder nacional en la Convención Bautista del 90 al 97. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana. Es docente de Historia por 20 años en diferentes instituciones de educación superior, siendo definitiva en la UNAM. También es directora general de Turismo Cultural del 2001 al 2021. Es maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, con una investigación sobre el protestantismo en México. El pastor Francisco Javier Morales Bustos es esposo, tiene 2 hijos, Ana Valeria y Rodrigo Alonso. Es pastor actual de la comunidad evangélica Ebenezer en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Él es además filósofo y es educador. También el doctor Joel Sierra, él es pastor de la comunidad bautista Aguirre en Monterrey, México. Es profesor del seminario Juan Wesley y del Departamento de Estudios Humanísticos en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Tiene doctorado en ministerios con énfasis en renovación de la iglesia y doctorado en ética con investigación sobre Miguel de Unamuno. Es compositor de himnos que se han convertido en su principal vehículo de reflexión y difusión teológica. Está casado con Eva Martínez y tiene 3 hijos, una hija y una nuera. Joaquín Ponce de León nos va a compartir el tema educación cristiana en la iglesia y en la familia, elementos a considerar desde la perspectiva del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Él es creyente en Jesucristo desde fines del 73 y bautizado en Oreb en noviembre del 74. Estudió la licenciatura en psicología en la UNAM y es encargado de educación cristiana en las 3 iglesias bautistas, donde ha sido miembro en diferentes etapas.
Por último, su servidor, yo hablaré acerca de la estética en la pastoral de Rolando Gutiérrez Cortés. Soy doctor en filosofía por la UNAM y candidato a doctor en teología también, pastor de la Iglesia Bautista Missio Dei en la Ciudad de México, casado con Janet Wegbe y papá de Paloma y Andrés, y abuelo de Santiago y Diego. Dirijo actualmente Academia Abierta y soy autor y editor de varios libros y artículos. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar lugar a nuestra hermana Rubí Barocio, que tiene la primera de las presentaciones de esta noche. Así que vamos a escuchar con mucha atención a la presentación de Rubí. Adelante, Rubí. Vamos a esperar un momentito porque Rubí está fuera de Zoom, está esperando que le demos entrada, lo que vamos a hacer enseguida. ¿Puedo apretar donde dice entendido? ¿Me ayudan apagando sus micrófonos, por favor? Tenemos algunos micrófonos prendidos. Estamos admitiendo otras personas más. Vamos a esperar unos minutitos en lo que más personas pueden integrarse al Zoom. Creo que ya está Rubí otra vez conectada. Si estás lista, Rubí, con mucho gusto podemos darte el tiempo para tu exposición. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Perfecto, excelente. Pues muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Es un verdadero privilegio el poder estar con ustedes y compartir esta investigación, pequeña investigación que estaba haciendo hace un tiempo sobre el pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Como ustedes bien lo ven aquí en el título, se hará una lectura a través de la revista de la Luz Bautista. Es una fuente de investigación histórica muy importante y esta charla va a estar basada en editoriales, artículos, informes, mensajes pastorales, fotografías y sobre todo en las portadas y contraportadas de la revista. Es importante comentarles que no es común ver en las portadas de la revista la imagen de algún pastor. Y en este caso, todo el tiempo que el hermano Rolando va a ser presidente de la convención, va a estar marcado por el número del mes de septiembre de 1991, 90, y va a cerrar este ciclo precisamente en abril de 1997. Es decir, iniciamos este recorrido con una portada en la cual vamos a... Tu micrófono, Rubí. ¿Sí? ¿Listo? Listo. ¿No? El pastor, el hermano Rolando va a llegar a ser presidente de la convención y electo por primera vez en Monterrey, enero de 1990. El hermano Rolando participaba activamente en la
Convención Nacional Bautista de México como promotor de misiones. Y vamos a ver algunos artículos en los cuales él habla sobre las diferencias que hay entre los 52 grupos étnicos y las 225 lenguas que existen en el país. Este artículo va a ser titulado El Foro Indígena. Bueno, el viernes 29 de julio de 1990, en las plenarias, en las reuniones plenarias en Monterrey, el hermano Rolando va a ser electo como presidente por primera vez. Y se menciona en las crónicas que se escriben después de estas reuniones, se escribe que realmente la votación fue unánime y que solamente se presentó una candidatura que fue la de él y que el contrario de estas reuniones que muchas veces son bastante, digamos, complicadas, se llevó en un tono bastante amable y de una cordialidad sorprendente. El hermano Rolando va a ser electo consecutivamente hasta el año de 1996. En el 91 en Monclova, en el 92 en Morelia, el 93 en Laredo, 94 en Toluca, Campeche 95, Ensenada 1996, y bueno, solo llegó a la mitad de su periodo como presidente en el año de 1997. La que sigue, por favor. Existía un proyecto que se había lanzado desde mediados de los años 80, en las cuales se estaba promoviendo que existieran 2000 iglesias para el año 2000. Y el hermano Rolando lo va a retomar. Pero digamos, como esta propuesta va a ser bueno, va a ser una propuesta que muchos pastores van a apoyar y muy interesante que comienza a aparecer precisamente en los números de la luz, van a aparecer algunos comunicados de prensa que da el hermano Rolando, y en estos comunicados es de destacar el tercer Congreso Latinoamericano de Evangelización, el CLADE 3 en Quito, Ecuador. Dice que realmente la evangelización debe de tomar en cuenta varias situaciones, la socioeconómica, la política, la cultural, pero desde la visión de Latinoamérica, que Latinoamérica es una realidad multiforme y se calcula que aproximadamente van a llegar entre 800 y 1000 invitados, además de los oradores y de algunos observadores internacionales. En algunos de estos números, en el año 90, 91 y hasta mediados del 92, se van a encontrar algunos artículos del hermano Orlando Costas, pero es muy interesante que comienzan a diluirse. De tal manera que para el año de 1993 ya no podemos encontrar ningún tipo de estas noticias o de estos artículos. Y me imagino yo que el hermano Rolando, teniendo algunos detractores y estando dentro de la editorial precisamente de la revista, bueno, seguramente esa es una hipótesis mía que habría que comprobar, realmente se le fue de alguna manera obstruyendo la publicación de este tipo de artículos. Bueno, el hermano Rolando propone que se vayan organizando 110 iglesias por año para que para el año 2000 se logre llegar a la meta. Un sostenimiento propio, con un plan nacional, las asociaciones debían de participar en esto y había proyectos específicos donde tendría que haber un alto espíritu de rendimiento. Y se propone un plan maestro para discipular, el cual estaba a cargo el hermano Agustín Acosta. La que sigue, por favor.
Aquí tenemos un formato que el hermano utilizaba para dar sus informes de trabajo como presidente. Ustedes aquí las imágenes que nos están mostrando algunas de las convenciones, nos ilustran estas reuniones de convención, y el hermano hacía después de estas reuniones un amplio informe de actividades de cada una de las instancias que trabajaban en la convención. Para él tenía un lema que era: incorporemos, cooperemos, trabajemos, ora et labora. Orar guardando una misma fe, un mismo espíritu, así como armonía, y Dios enviaría la bendición. Los departamentos en los cuales el hermano está atento, vamos a ver la lista, eran los varones, la femenil, los jóvenes. Había un trabajo muy importante en los centros estudiantiles, en los conocidos CEPs, en las casas hogares. Estaba la casa hogar para varones en Guadalajara, la casa hogar para damas en Guadalajara, asimismo en Ciudad Universitaria. Tenía trabajos importantes con la alianza ministerial, revisaba la administración de las oficinas, la contabilidad, las finanzas. Tenía un interés muy marcado por lo que era la historia de los bautistas, la doctrina bautista. Y va a haber un momento muy importante en uno de las reuniones plenarias para el hermano Rolando, en el cual la hija del hermano Lacey, Minnie Lacey, le entrega una caja con los artículos personales. Bueno, él tenía un departamento legal, un departamento de educación cristiana, mayordomía, música, programas juveniles, de estadística, educación tecnológica, el seminario Lacey y Lomas Verdes, promoviendo la lectura. Él mencionaba que había de aumentarse las bibliotecas y los medios audiovisuales para que llegue la información a los alumnos. El trabajo del Hospital Médico Americano va a ser muy importante, y se van a llevar a cabo varios simposios médicos, inclusive con personal internacional. Se manejaban los medios educativos y la librería Progreso. Cabe mencionar que Casa Bautista de Publicaciones, así lo mencionan en algunos artículos de la revista, va a publicar 4 libros del pastor Rolando. Como veamos, el pastor estaba en todo. Lo que sigue, por favor. Un tema que va a ser relevante en el segundo periodo como presidente del hermano Rolando va a ser precisamente las relaciones Estado-Iglesia. En el año de 1992, el presidente Salinas va a proponer la institucionalización de las relaciones Estado-Iglesia, y en enero del 92 se reforma la Constitución en los artículos 3, 5, 24, 27, fracción 2 y 130. El 15 de julio se promulga la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, lo cual va a provocar grandes reacciones dentro de las denominaciones protestantes. El objetivo de esta institucionalización va a ser que las iglesias tuvieran una personalidad jurídica que les permitiera pagar impuestos, abrir cuentas bancarias, la contratación formal de sus empleados, así mismo como el de otorgarles derechos laborales. Y por supuesto, una gran oposición ante estas medidas por parte de muchas iglesias bautistas, de muchos líderes, pero el hermano Rolando, él va a estar totalmente de acuerdo en integrar a la Convención Nacional Bautista de México a este proceso de convertirlas en asociaciones religiosas. Él lo va a lograr a través del licenciado Jorge Galindo, quien actualmente es director adjunto de la Dirección General Asuntos Religiosos. Por supuesto que eso le va a traer también ciertas enemistades, va a haber reuniones en las iglesias en las cuales se va a oponer,
pero el hermano Rolando se va a mantener firme hasta el momento de que en 1993 se entrega el documento correspondiente a la Convención Nacional Bautista de México, lo cual va a abrir una ventana y va a comenzar a hacerse una serie de conferencias, como ven ustedes a la derecha, ofrecen marco legal fiscal a las asociaciones religiosas con conferencias, todo lo que son, lo que se necesitaba, la asesoría jurídica para que las iglesias lograran llegar a buen puerto en este sentido. Una hermana que se llama Rubí Barroso. Sigue, por favor. Es de la familia. La que siga, por favor. El hermano Rolando, junto con los dirigentes de la Convención Nacional Bautista de México, toman el año de 1993 como el año de una evangelización masiva. Se llevan a cabo una serie de campañas evangelísticas, 4,000 aproximadamente en un periodo de 2 años y enfocado básicamente en la población indígena. Al mismo tiempo que se estaba dando estos congresos internacionales de crecimiento en México y América Latina, también se dan las grandes concentraciones encabezadas por Luis Palau y Billy Graham, lo cual por supuesto va a ser una contraposición al trabajo que se estaba haciendo desde América Latina. Va a haber un gran número de misioneros que van a comenzar a trabajar con las etnias, como Jaime García Merino, Pablo Hernández en Honduras, la familia Amaro Johnson, que van a ser los misioneros en aquel tiempo destinados a España. Y precisamente va a ser el campamento de Tlayacapan, que pertenecía a la Iglesia Aurer, la que va a ser sede de innumerables actividades, de innumerables campañas evangelísticas. Inclusive, la hermana Edna Lide Gutiérrez va a ser una muy importante conferencista en este ramo del evangelismo. ¿Qué sigue, por favor? Durante las presidencias del hermano Rolando, se va a dar la salida de la misión mexicana desde los americanos, van a entregar a la Convención Nacional Bautista de México un gran campo de misiones. Y ellos se van a retirar precisamente celebrando los 200 años del inicio de la obra misionera protestante, digamos, en la era moderna. Y va a ser un artículo precisamente de Samuel Escobar el que nos va a compartir esta historia, la salida y la celebración, digámoslo así, del trabajo que va a pertenecer a partir de ese momento a los mexicanos, en especial, a los latinoamericanos y en especial a los mexicanos. La que sigue, por favor. Vean ustedes estas portadas de La Luz de 1994, la de en medio de julio de 1994, es un número especial inclusive, que sale el mes de marzo y el mes de abril de las imprentas. Y precisamente en este volumen especial se nos da todo un relato de cómo están trabajando los 16 grupos étnicos que acuden a Tlayacapan. Precisamente va a ser un congreso indígena donde se van a compartir vivencias, misiones, estudios bíblicos, pero lo más interesante es que todo va a ser en sus lenguas. El hermano Rolando insiste en un evangelismo personal, de acción social comunitaria, que haya estructuras denominacionales bien establecidas, que el tema de la persecución sea un tema constante de debate, el ponerlo sobre la mesa y que se compartan con las etnias, los artículos de fe bautistas. Además, insiste en una mayordomía total, pero una mayordomía vista
desde estos pueblos. Asimismo, si ven ustedes en el rubro de servicio social, existe un gran interés por los pastores jubilados. El hermano Rolando insiste a la alianza ministerial que se crea un fondo de jubilación y lograr servicios de seguridad social para los pastores jubilados. También se inician los trámites y el acercamiento al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, de tal manera que las etnias y todas aquellas, haya un trabajo no solo de evangelismo, sino también de educación a través de este instituto. La que sigue, por favor. Tenemos que ir abreviando, Rubí, por favor. Perfecto. Adelante, Rubí. Okay. No, en cuanto a la mayordomía, Rolando va a ser muy puntual, y dice que es una creencia bíblica, un programa de educación continuo que debe de llevarse dentro de las iglesias, que la femenil, los jóvenes, los varones, la escuela bíblica debe de fomentar lo que es la mayordomía. Y él habla de varias ofrendas que son bíblicas, las primicias, los diezmos, las ofrendas. Todo esto debe de formar parte de la educación dentro de la iglesia. La que sigue, por favor. Hermano Rolando va a impulsar el liderazgo de mujeres, de jóvenes, a través de la música, a través de la escritura, de predicación, del trabajo social. Y hay un artículo muy interesante, y digamos que es muy interesante porque habla precisamente sobre la mujer si puede predicar desde el púlpito. Imagínense nada más este artículo. Y aquí nos habla de que la Biblia no lo prohíbe, no apoyarse en Pablo, sino que la mujer tiene un lugar, honor y prestigio dentro de la iglesia, que la mujer es digna de anunciar la palabra viviente. La que sigue, por favor. Sería imposible poder resumir en este tiempo el trabajo, la labor, el compromiso del hermano Rolando con los bautistas a lo largo de sus periodos como presidente. Pero bueno, finalmente en el año de 1997 hay una campaña de oración, y en esta campaña de oración hay un tema que está muy presente, que va a ser orar por la salud del hermano Rolando. Él escribe un texto que dice: quiero ser de acuerdo al plan divino, obediente hasta el fin de mi destino, benigno y apacible sobre el río a pesar del rugir de las tormentas. Quiero ser suave a pesar de estar dolido, ser apacible aun cuando no esté libre, ser leal a Dios a pesar de todo. Y al momento del fallecimiento del hermano Rolando, aparecen en una serie de semblanzas, una serie de testimonios que nos dan idea de lo que el hermano Rolando significaba para la convención, para su iglesia, para sus feligreses, para todo aquellos que lo conocieran. Y hay algunas palabras que lo describen que se pueden leer constantemente en estos documentos. Reconocido por su inteligencia, promotor de la pluralidad y de la tolerancia religiosa, que era un hombre de eterna sonrisa, sincero abrazo, conciliador, respetuoso, sencillo, congruente entre su hacer y su decir, de un profundo amor y respeto a su denominación. Bueno, la que sigue, por favor. Como conclusión, podríamos decir que el hermano Rolando va a marcar la vida de la Convención Nacional Bautista de México. La que sigue, por favor. Y a él le va a tocar la Convención Nacional Bautista de México en transición entre el conservadurismo norteamericano y su visión latinoamericana. Va a haber enfrentamientos entre este proyecto de evangelístico del hermano enfocado hacia las etnias, promueve las vocaciones, y el hermano
tiene la salida, a él le toca la salida de una generación de pastores ya mayores que eran referentes dentro de la denominación bautista, y la llegada de jóvenes pastores liderados por él. Continuó con el trabajo de instituciones bautistas, las cuales ya estaban consolidadas, dándole un aire fresco, y apoya el trabajo de rescate de la memoria bautista. Bueno, esto es un pequeño resumen de 6 años, casi 7 años del hermano, y agradezco su atención. Queda mucho por investigar y mucho que compartir. Gracias, Rubí. Yo sé que es difícil en pocos minutos resumir tanta investigación. Te agradecemos mucho tu esfuerzo y vamos ahora a pasar a la exposición del pastor Javier Morales. Adelante, Javier, por favor. Hola, buenas noches. Pues es un gusto estar con ustedes recordando el legado de nuestro pastor Rolando Gutiérrez Cortés para las nuevas generaciones. Han pasado 25 años de la partida de don Rolando a la casa del Padre. En este tiempo hemos vivido un cambio de siglo, de milenio, de época moderna a la posmodernidad, en donde el mundo está influenciado por el relativismo, por una pseudo-hermenéutica, por el seguimiento de movimientos apostólicos entre comillas, y por una carencia de acción pastoral hacia y desde la iglesia, entre otras cosas. La influencia pastoral de don Rolando ha dejado un legado, y su pensamiento sigue vigente el día de hoy en sus predicaciones, en sus escritos, en sus discípulos, en quienes hemos decidido transmitir a las nuevas generaciones ese pensamiento, esa acción pastoral, de manera que pueda seguir, como dice la Escritura, hasta más allá de la tercera y cuarta generación. El 11 de agosto de 1990, estando hospedado don Rolando en casa, me enseñó al menos 18 categorías de la acción pastoral, las cuales representan en mucho su pensamiento y su acción en el quehacer pastoral. Los que crecimos al lado del pastor sabemos que siempre estaba pensando y produciendo. Les comparto las categorías pastorales que me enseñó en aquel entonces, de las cuales solo mencionaré, si nos da tiempo, 3, y si no, al menos una. Las categorías pastorales son las siguientes. Tenemos amor y perdón, justicia y paz, oración y mies, reconciliación y ofrenda, piedad y generosidad, humildad y obediencia. Mansedumbre y restauración, arrepentimiento y exaltación, trabajo y servicio, vida y santidad, esperanza y regeneración, fe y palabra. Confianza y predicación, enseñanza y ordenanza, educación cristiana y educación teológica, ayuno y sanidad, apostolado y fidelidad, compromiso y riesgo. Estas categorías sintetizan su pastoral educativa, su pastoral misionera, su pastoral en la mayordomía. De hecho, en el legado que se publica cada miércoles en sus predicaciones, hay toda una serie de la acción pastoral, y algunas de ellas toca la acción pastoral en la mayordomía. También vemos su acción pastoral evangelizadora en la hermenéutica y en la pastoral propiamente dicha. El propósito de esta presentación no es una investigación con todos los requerimientos metodológicos o formales,
sino poder presentar el pensamiento de don Rolando en una manera, en sus diferentes facetas, dentro de la acción pastoral como un hombre que amaba profundamente a Dios y que amaba profundamente a su prójimo. Ya se borró. Y decía, el primer prójimo es mi familia, mi esposa, mis hijos, los nietos. Fue un hombre que oraba y mantenía una comunicación con el Señor. Fue alguien que siempre supo depender del Espíritu. Nunca, en el tiempo que lo conocí, que caminamos juntos, nunca le escuché quejarse de la iglesia, ni de nadie, ni de ninguna persona. Y recuerdo que en alguna ocasión le preguntábamos al pastor, ¿qué hace usted para estar siempre gozoso y no quejarse de nada ni de nadie? Y entonces él respondía, mi hijo, yo oro. Y entonces le dijimos, sí, pastor, sabemos que usted ora, pero ¿cómo le hace? Ustedes saben cómo era don Rolando, me agarra así de los hombros, se me queda viendo fijamente y me dice, mi hijo, ¿no le digo que yo oro? No le entendí. Sin embargo, esa respuesta la dio 2 o 3 veces. Y al paso de los años, he entendido la oración. He entendido esa expresión de yo oro. Así que les voy a compartir la primera categoría de esa acción pastoral que tiene que ver con la oración. Si podemos pasar a la siguiente lámina, porfa. Durante un estudio bíblico sobre el Padre Nuestro en Horeb, uno de esos miércoles de oración, don Rolando expresó, la distancia más corta entre la tierra y el cielo es la que hay de los pies a las rodillas. La vida pastoral y de la iglesia es una oración permanente porque permanentemente tenemos que estar en comunión con el Padre. El culto es una oración de principio y a fin. De hecho, él mantenía una estructura de culto con 5 elementos y decía, todo el culto, desde que inicia hasta que termina, es una oración. Y esa era la razón por la que cada culto terminaba con un amén o con un aleluya. Y citándolo a él textualmente, él decía, la oración es una bendición a la hora de una angustia. Número 1, para alabanza en el momento de una dedicación. Número 2, para entrega al cumplir un llamamiento. Número 3, para socorro en la hora del peligro. Número 4, para proteger lealtad permanente cuando estamos inseguros, desunidos y amenazados. Sabiendo que solamente de Dios es que debemos depender para estar firmes. Si hay algo que he aprendido en mi tarea pastoral es a orar. Don Rolando, siempre ocupado por los no alcanzados, como ya lo mencionó Rubí, inició jornadas de oración, de ayuno, conferencias, para llegar a las diferentes etnias del país. Nos enseñó a ser misioneros de oración, de tal manera que si no podíamos ir a las misiones, sí orar por las etnias y orar por aquellos que eran enviados a las etnias. Él decía en la siguiente lámina, la oración nos permite conocer el mismo corazón de Dios. Los misterios de la palabra se disciernen en comunión con el Dios de los misterios. Es revelación que se da como ejercicio del entendimiento del Espíritu para entender la estructura de fondo y el sentido mismo de la creación y el lugar del hombre en el plan de Dios. La comunión que se ejercita con constancia en la oración, decía él, es requisito sine qua non para la educación teológica. La oración no solo es devoción personal para el fortalecimiento del carácter espiritual, sino que es disciplina
comunitaria para el entendimiento teológico se pueda dar dentro del cuerpo místico de Jesucristo. La oración es dinámica y no pasiva. Es un perseverar en la comunión con el Padre. La oración personal, decía él, es el secreto que sirve para fortalecer la oración comunitaria. Él decía, hay que orar en los secretos para conocer el corazón de Dios, los secretos del corazón de Dios. El consejo de la palabra es a perseverar con gratitud en la oración. La oración es fervorosa, es un darse a Dios. Es con gratitud como debiéndose a Dios, y es con fe siendo determinados por su realidad de cruz y glorificación. La gran ocupación pastoral es llevar a cada creyente a tener una relación confiada con el Padre que le permita decir confiadamente en fe, Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda categoría de la acción pastoral es el compromiso. La palabra compromiso, con promesa, caminar al lado de una promesa. En el ejercicio de la acción pastoral que se da en el cumplimiento de la vocación que Dios ha regalado para cuidar de manera responsable al prójimo. El criterio ético de verificación se da en la cruz. Él decía, la verticalidad de la cruz nos enseña a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, y la horizontalidad de la cruz, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de manera que el criterio verificador es el amor. Don Rolando cargaba con una responsabilidad que él decía, es el peso de gloria que llevo encima, para que la juventud, porque él era alguien que atendía mucho a la juventud, era muy importante la juventud para él, y entonces él decía para que la juventud caminara comprometida con el reino de Dios en la tierra. Y así lo apuntó en una conferencia que se llamó Compromiso. Y lo cito textualmente, en la siguiente lámina. Hay que entender la crisis. Vean lo que está diciendo. Hay que entender la crisis. Número 1. Y hay todo un desglose sobre eso. Hay que tener objetivos reales. Número 2. Hay que renovar el entendimiento. Número 3. Como decía Pablo, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Hay que ser fieles en los lugares de lucha. Número 5. Hay que superar rupturas. Y número 6. Vivir el proceso que renueva. Se trata de la identidad cristiana, que es vocación y redención. La demanda es de amor, paz y justicia divinos. Si notamos, él lo escribe esto en 1984, me parece. Y si lo vemos al día de hoy, esta cita sigue siendo vigente. Sí, no está perdido en el espacio ni en el tiempo. O sea, sigue siendo vigente. Y como él decía, la palabra, su discurso no es estático, sino siempre es trascendente. Don Rolando nos encomendó la tarea de analizar permanentemente las fuentes del lenguaje que se desarrollan de manera que renueve el entendimiento para la transformación, y como lo apuntaba San Pablo allí en Romanos 12:1, la transformación del entendimiento. Una pregunta importante para él era, ¿cómo plantear el compromiso de la juventud cristiana en las crisis del mundo ante el amor, ante la paz, ante la justicia que proclama Jesús en el Sermón de la Montaña? Esta pregunta sigue abierta, sigue vigente, para poderle darle solución
respuestas a esa pregunta. Y vamos a la siguiente lámina, vamos a la obediencia, que es una tercera categoría pastoral. En la lámina, bien dice obediencia y riesgo, y de hecho en la lámina puse ahí Daniel con los Fosa de los Leones, porque él decía que la obediencia implica riesgo, pero tiene una recompensa la obediencia, la protección de Dios. Tú obedeces, pero Dios te va a proteger. Y ahí en esa lámina vemos cómo Daniel es protegido por el Señor en medio de los leones. La palabra obediencia viene de la voz latina ob audire, que significa escuchar, saber escuchar, escuchar con atención para ejecutar un mandato o instrucción. Es sensibilidad audible a la voz de Dios. La obediencia exige riesgo, abandono, sufrimiento. Es reverente y respetuosa. Don Rolando apunta, los planes de Dios se han de cumplir de proceso en proceso, fase a fase, distancias y duraciones determinadas por Él, porque el Dios que ha creado el mundo lo llena con su gloria y determina los pasos del hombre. En la acción pastoral se interpreta la voluntad de Dios para el hombre, para la iglesia y para el mundo. Siguiente lámina, por favor. Los planes de Dios se han de cumplir en esos procesos. Y decía él, tenemos que cuidarnos, concluyendo, tenemos que cuidarnos al orar en momentos de inseguridad. Cuidémonos al orar al sentirnos inferiores por falta de unidad. Cuidémonos al orar al sentirnos por carencia de centralización política, porque solamente de Dios es que hemos de esperar nuestra seguridad, nuestra unidad y nuestra fortaleza frente a nuestros enemigos. Que el Señor les bendiga y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Pastor Javier. Vamos a continuar con la exposición a cargo de nuestro hermano Joaquín Ponce de León. Si está listo, Joaquín, por favor, adelante. Sí. Vamos a poner ahora la presentación. En un minuto en lo que localizamos la presentación de Joaquín. Puedes ir empezando, Joaquín, si gustas, en lo que encuentre tu presentación. Sí, escuchando las participaciones anteriores, sin duda hay una serie de elementos que fueron constantes en el pastor Rolando Gutiérrez y que ahora que voy a exponer el tema de educación cristiana y su influencia, su impacto en la iglesia y en la familia, ustedes escucharán algunas palabras sustantivas que son transversales a toda la acción del pastor Rolando. En estas categorías de acción pastoral, ustedes observarán también que hay esas categorías se plasman también en educación cristiana, porque era, digamos, un sistema que mantenía constante el pastor Rolando. El tema como tal es educación cristiana en la iglesia y la familia. Son algunos elementos solamente que vamos a considerar de la perspectiva del pastor Rolando y solo voy a abordar 3 grandes temas. Tangencialmente tocaré algo de la educación teológica. Abordaremos
conforme está en la primera lámina, objetivos de la educación cristiana, propósitos de la enseñanza de Jesús y motivaciones, métodos y técnicas de enseñanza. Solamente estos tres. En realidad el tema es muy, muy extenso y daría para casi un taller a propósito de todo esto. En cuanto a los objetivos, la siguiente lámina, tenemos, usé una ilustración importante para mí porque esta ilustración me hace reflexionar sobre algo que él decía, que la educación se tiene que entender, la educación cristiana se tiene que entender no como un plan a realizar en la iglesia, sino como un proceso vivo, un proceso de realización constante en la iglesia y en la familia. Se realiza en el seno de la iglesia, por supuesto, este proceso, pero parte de la familia. El resultado final de este proceso es lo que vemos ahí en la parte final saliente de este proceso, es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el resultado final de la educación cristiana. Para ello, tenemos algunos elementos sustantivos que tenemos que incorporar para este resultado. Sin duda, la dirección de él. Y aquí viene de nuevo el tema de cómo vamos a recibir dirección de él si no estamos orando. La consideración de la palabra, por supuesto. Aquí viene una tarea que no solo es individual, no solo ocurre en la familia, ocurre en la iglesia, y en la iglesia no solo se da un proceso de aprendizaje comunitario, solamente de aprendizaje, sino se da también un proceso de construcción teológica en el proceso de diálogo que se tiene dentro de la educación cristiana. Y por supuesto también está el propósito constante que es la modelación de los caracteres de cada uno de los participantes en el proceso de la educación cristiana. Se realiza efectivamente esta educación cristiana en el seno de la iglesia. Pensamos siempre en educación cristiana como escuela dominical. Sin embargo, es mucho más amplio que la escuela dominical. Se realiza en el seno de la iglesia, constituyéndose así la iglesia en escuela. Una escuela no de carácter paralelo a la educación formal que vivimos todos, sino una escuela donde se vive la palabra en un estudio cuidadoso de la palabra. Es en la iglesia donde se vive la palabra. Se vive también en la intimidad del hogar, se vive en la familia, en cada una de las familias, y su fortaleza redunda en la iglesia, pero también redunda en la escuela, en el trabajo y en la sociedad. Observen aquí estos referentes: la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo y la sociedad. Esos van a ser constantes temas de atención porque aquí se verifica la vida toda del ser humano. La siguiente, por favor. Son órdenes de vida. Estos 6 aspectos son órdenes de vida que serán afectados por la educación cristiana. Todos ellos en y para un mundo cambiante. La familia, la iglesia, la escuela, el trabajo, la sociedad, incluso como círculos concéntricos. Él decía que se afectan mutuamente, y si la educación cristiana está afectando a la familia, como él ponía la ilustración de piedras en el estanque, cuyas ondas van radiando y afectan a la iglesia, a la escuela, al trabajo, a la sociedad. Y hay objetivos, por supuesto, en cada uno de estos órdenes de la vida que van a ser afectados. La educación cristiana tiene que tener entonces una visión desde lo particular, la familia, hasta lo general, la sociedad, porque son áreas que se afectan constantemente. No solo
de una manera lineal, sino van y vienen. La sociedad, por supuesto, afecta a la familia, el trabajo de la familia, etc. De hecho, para una reunión de planeación para la escuela dominical, hay que tomar en cuenta dónde se ubica a la persona la mayor parte de su tiempo, para saber que lo que se está proporcionando en educación cristiana en la iglesia va a ser impacto ahí donde se ubica la mayor parte de su tiempo. Se ubica en la escuela, ahí tenemos que afectar. Se ubica en el trabajo, ahí tenemos que afectar. Se ubica en la sociedad, en participaciones de distinto orden en la sociedad, ahí tenemos que afectar. La educación cristiana entonces tiene que afectar a todos estos órdenes de la vida. La siguiente, por favor. Hay objetivos, por supuesto, de educación cristiana, pero precisamente de este planteamiento, que en lo personal a mí me permitió aplicar algo de esto, o mucho de esto, en mi labor dentro de las oficinas del Colegio de Bachilleres, las oficinas generales, en el área de planeación académica, precisamente me permitió atender esto y ahí decíamos, tenemos que diferenciar entre objetivos, finalidades, intenciones, propósitos, metas, que parece que son sinónimos, pero no. Tenemos que diferenciarlos para ordenar bien los resultados que queremos lograr con la educación cristiana. Es fundamental entonces para atender los ámbitos de afectación que ya vimos de la educación cristiana, desde, para y por, en cuanto a la familia, por ejemplo, objetivos generales para generar relaciones saludables en la familia. ¿Por qué relaciones saludables? Porque ahí nos vivimos como hermanos, como padres, como hijos, y tenemos que tener relaciones saludables en la familia. Cada acto familiar, decía él, es una acción educadora de comunicación en que aprendemos a vivir como seres en relación interdependiente. Por eso, el objetivo general de la educación cristiana hacia la familia es las relaciones saludables. Hay que trabajar las relaciones saludables en la familia. En cuanto a la iglesia, la constante es el amor. Esa es una constante para trabajar en la iglesia. De alguna manera, ustedes lo escuchaban en sus predicaciones, lo leían en sus documentos, y esa constante se manifestaba así, porque ahí se vive el amor al prójimo. En cuanto a la escuela, había que posicionar al creyente para que tuviera una disciplina responsable en la escuela. De hecho, yo creo que muchos de nosotros tuvimos desde la juventud una tarea importante en la escuela. Nos enseñó a través de la educación cristiana a tener responsabilidades educativas en la escuela formal. En cuanto a trabajo, la creatividad gozosa. Este ejemplo que tengo ahí arriba de diferenciar entre objetivos, finalidades, intenciones, propósitos y metas, me permitió en su momento ser pertinente para un proyecto que generamos en el Colegio de Bachilleres, en el área de planeación académica, y de ahí porque los documentos diversos del Colegio de Bachilleres hablaban de todos esos temas. Entonces, yo les propuse para la finalidad que teníamos, que generáramos una categoría que pudiera incluir a todos estos elementos. Y les propuse que la categoría se llamara Intencionalidad Educativa del Colegio de Bachilleres. Y ahí cabían los propósitos, las intenciones, las finalidades, los objetivos, las metas, etc. Intencionalidad educativa. De manera que entonces la educación cristiana nos capacita para ser creativos en el trabajo, en donde quiera que nos encontremos. Y en cuanto a la sociedad, por supuesto, la educación cristiana tiene que formar a los congregantes para la justicia y la paz. Justicia y paz, que igual también ustedes los observarán en varios temas y por supuesto en educación teológica como claves de la educación en general.
Pero hay otros elementos que se tienen que atender. Ya se dijo hace un momento, tanto en la participación inicial de todos estos elementos que aparecían en la luz bautista, como en las categorías pastorales. Oración, invariablemente oración. Amor a la palabra. Este amor a la palabra fundamental porque es con ella con la que nos desarrollamos, con la que nos podemos vincular al mundo. Amor a la palabra. La obra de restauración parece un elemento repetitivo, pero no es repetitivo, sino la clave de esto es entender que el pastor Rolando tenía estos elementos como transversales a educativa, acción misionera, acción teológica, por supuesto, eran elementos transversales de todo su quehacer. Transformados para transformar. Otro elemento más. Dios me permitió, por ejemplo, en el caso de la iglesia bautista Sinaí de Coyoacán, siendo encargado de educación cristiana, hacer un planteamiento de un ciclo, o más bien de un programa de 3 años. Y en el tercer año, el eje rector era transformados para transformar. Porque ese es el propósito al final de cuentas. Somos transformados por la palabra, desde la palabra y en interacción de amor gozosa entre nosotros en la iglesia, pero somos transformados para transformar, no para nosotros mismos, sino para transformar el medio y a los demás que están en nuestro entorno. Pero también se trataba de desarrollar recursos de redención. Y aquí es un campo enorme, por supuesto. Todo el trabajo misionero está centrado desde aquí, el desarrollo de recursos de redención. Siguiente, por favor. El contexto de esa educación cristiana siempre va a tener, o más bien no contexto, sino el fundamento de la educación cristiana siempre va a tener en cuenta los propósitos en la enseñanza de Jesús. Estos eran los propósitos que él atendía constantemente. Comunicar. Jesús siempre estuvo comunicando. En la lectura de los evangelios siempre vemos a Jesús comunicando. Y abriendo su boca les enseñaba. Y abriendo su boca les enseñaba. Constantemente. Pero no enseñaba nada más como discurso unilateral, unidireccional, sino también hacía pensar. Cuando le preguntan, ¿eres tú? Él devuelve la pregunta y hace pensar. Cuando le preguntan, ¿y con qué autoridad haces esto? Él devuelve y les dice, yo les respondo si ustedes me responden primero. Haz pensar. Provoca decisiones. Los propósitos de la enseñanza de Jesús se manifestaban en su vida cotidiana, día con día, pero también desarrollaba el carácter. Tomaba aparte a los discípulos y se preocupaba por cada uno de ellos, empatizando las debilidades de cada uno de ellos y dándoles lo peculiar para cada uno de ellos. Y también, por supuesto, el fin de todo esto, de este proceso que vemos en Jesús, es preparar para servir. Jesús nos preparó para servir. Esos son elementos críticos para que nosotros hagamos lo mismo en educación cristiana, educación teológica, por supuesto. No es un proceso, no es un método solamente para o de carácter cognitivo ya, un ejercicio cognitivo ya. Se trata de poner en vida todo este aprendizaje. Recordando o recuperando la frase que mencionaba hace un momento nuestro hermano Javier, obedecer de este elemento latino, de obedecer y audire. Hay que escuchar para hacer. De hecho,
el pastor Rolando planteaba como una categoría, un criterio epistemológico que aparece en la palabra, y citaba el texto bíblico de: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si lo que yo digo es verdad. Criterio epistemológico para conocer. Y eso, por supuesto, se aplica en educación cristiana como en educación teológica. Hay que escuchar para hacer, no solamente aprender, de aprender directo, sino aprender con H intermedia para tomar y vivir eso que estamos aprendiendo. Finalmente, el tema de las motivaciones, métodos y técnicas es un tema muy extenso, por supuesto, y en la actualidad cambiante a lo largo de los años, pero hoy tenemos varios elementos que considerar. Me quedo hasta ahí, porque este tema de motivaciones, métodos y técnicas viene muy detallado en varios documentos. ¿Qué hacer, por ejemplo, para una reunión de planeación donde podamos identificar cuáles son los métodos y técnicas que tenemos que ocupar? Por supuesto, hay que considerar al participante de la educación, los distintos grupos de edad que tenemos en las iglesias, niños, jóvenes, adultos, adolescentes, todos los grupos de edad y sus características de desarrollo, para que a partir de ello recuperemos infinidad de métodos y técnicas que tenemos para incorporar a nuestro proceso de educación cristiana. Las motivaciones también, por supuesto, cuentan para los distintos grupos de edad. No es lo mismo trabajar con elementos lingüísticos, verbales exclusivamente con los niños. Con ellos hay que trabajar cosas muy concretas, de manera muy práctica, con materiales muy adecuados, a diferencia de algunos adolescentes o adultos que sí podemos trabajar con ellos verbalmente mucho más fácilmente. No exclusivamente, por supuesto, hay en la modernidad, ahí tenemos varias teorías psicopedagógicas que nos ayudan para trabajar de manera pertinente con los niños y con los adolescentes en la educación cristiana en nuestras congregaciones. Hasta aquí fue solamente un asomo nada más a lo que plantea el pastor Orlando sobre educación cristiana, cosas a considerar. Gracias. Gracias, Joaquín. Bien, mis hermanos, vamos a continuar. Tenemos todavía una participación importante de nuestro hermano Joel. Vamos a darle el tiempo para que nos comparta su trabajo sobre la parte litúrgica del pastor. Pastor Rafael, si me puede dar la facultad de compartir pantalla. Con mucho gusto. No, recordarles que hagan favor de mantener sus micrófonos cerrados. Adelante, Joel, estás como operador. Gracias. Bien, ustedes pueden ver mi pantalla. Ahora sí está empezando a entrar tu pantalla. Sí. Bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Todos. Muchísimas gracias, Pastor Rafael. Gracias, Javier. Gracias, Joaquín. Y gracias, Rubí, por sus presentaciones. Ahora yo voy a compartir el tema de los énfasis litúrgicos de don Rolando. Seguramente toda persona que haya participado de la vida de culto del pastor Rolando ya podría aportar más puntos de los que yo traigo. Yo voy a compartir aquí solamente unos 4.5. Es una aportación que fue la primera presentación que di en la Comisión de Espiritualidad de la Alianza Mundial Bautista en sus reuniones en La Habana, Cuba, en el año 2000. Como era la primera vez que yo iba a presentar algo allí, no podía dejar de tener como punto de partida de mis reflexiones en esa comisión
la contribución del pastor Rolando, es decir, los énfasis litúrgicos de don Rolando. Y entonces, esos son más o menos lo que traigo ahora para compartir acá. Y antes de dar esos 4 puntos y medio, me gustaría explicar que hay una relación de filogenia pastoral entre los bautistas del norte de México y los bautistas de Nicaragua. Y esta es debido a la conexión de los bautistas americanos. Los bautistas americanos que tuvieron su trabajo misionero por muchos años en el norte de México, en Monterrey en particular, y en Nicaragua. El pastor Rolando forma parte, el nicaragüense, ¿verdad? Él forma parte de una herencia pastoral que está vinculada con el norte de México. Porque, bueno, por don Samuel Domínguez, hace más de 100 años, en Saltillo, en Coahuila, fue un pastor allá en Coahuila. Él fue formador de pastores en el seminario. Y entonces, de los que vinieron a estudiar a su seminario, pues estuvo mi abuelo Daniel Sierra Barocio y el pastor Arturo Parajón. Él vino desde Nicaragua para estudiar acá en el norte de México, su seminario. Y el pastor Arturo Parajón, fundador de la Convención Bautista de Nicaragua, fue formador de pastores. Entre ellos, bueno, don Rolando Gutiérrez Cortés, Roger Velázquez, Jorge Pixley, Gustavo Wilson y el pastor Gustavo Parajón. Una generación de pastores formados por Arturo Parajón y que tenían la influencia, pues, de Samuel Domínguez y de los bautistas americanos en aquella época. Por esta influencia pastoral, por esta filogenia pastoral, podemos distinguir ciertos énfasis litúrgicos en don Rolando que lo marcan como con una singularidad en la manera de hacer el culto. Ya nos explicó el pastor Javier que veía el culto como una oración. Eso es perfecto. Ojalá que hubiera sido nuestra conversación antes para poder incluirlo aquí. Pero mis 4 puntos y medio sobre los énfasis litúrgicos de don Rolando son estos: la alabanza intencional, y el medio punto es una notita estética sobre la presencia del barroco, la música barroca en el culto. 2, el carácter especial del tiempo. 3, púlpito y mesa, que no estaban separados para don Rolando, eran una sola cosa. De hecho, la arquitectura de su púlpito va junto con la mesa y la mesa junto con el púlpito, ¿verdad? Y las mujeres en el ministerio. Esos son mis 4 puntos y medio. Vamos a ver, con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, la primera, la alabanza intencional. La importancia del canto congregacional. El pastor Rolando, al frente de la iglesia, ¿verdad? Dirigía el canto congregacional, no con énfasis musical, sino con énfasis espiritual, con énfasis teológico y pastoral. Es decir, utilizaba los himnos para pastorear. Pastoreaba con los himnos y se cantaba un himno tras otro y después otro. Y uno pensaba que ya habías terminado de cantar y seguía otro himno, ¿verdad? Y después otro más. Entonces, y era porque, y si se cantaba un himno y él quería enfatizar en la enseñanza de alguna estrofa, entonces él pedía que volviéramos a cantar ese mismo himno, una vez más. Y después que lo cantara solamente una persona sola, o solamente los hombres, o solamente las mujeres, etc. Pero era para cantar tanto con el espíritu como también con el entendimiento. O sea, era alabanza que no era solamente emocional, sino una alabanza de profundo entendimiento de la palabra de Cristo, que mora en abundancia en los cánticos de coros, solistas y de la congregación, especialmente de la congregación.
Para esto entonces era no un asunto de tener ganas o no tener ganas, sino era mirarse al espejo y decirle al que está asomado en el espejo, bendice alma mía a Jehová y ponte a la tarea de bendecir al Señor con todo tu ser. O sea, esa es la alabanza intencional, independientemente del estado de ánimo. Es la alabanza intencional, ¿no? Es importante, antes de seguir adelante, decir que él usaba varios himnarios. De esa manera abrevaba de toda la ecúmene, de todo el mundo cristiano, mientras que en el contexto de los bautistas mexicanos se precia los bautistas mexicanos de usar un solo himnario o el nuevo himnario popular o el himnario bautista. Él utilizaba los himnos para la vida cristiana, corríjanme si estoy equivocado, que es una publicación de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, y también el himnario Cántico Nuevo. El Cántico Nuevo, una publicación de Metropress en Buenos Aires, Argentina, incluía trabajos excelentes de traducción de himnos desconocidos en esta parte del mundo, de gran riqueza, y las traducciones del obispo metodista Federico Pagura y también el pastor metodista Pablo Sosa en ese himnario Cántico Nuevo. Posteriormente también incorporaron el himnario bautista, pero varios himnarios. De esta manera el pastor Rolando sacaba riqueza no solamente de una tradición himnológica, sino de más de una, ¿verdad? Ahora voy a hacer este medio punto sobre la música barroca, es una nota estética que no es mi tema, le va a tocar al pastor Rafael, pero yo digo que el pastor Rolando disfrutaba especialmente la música barroca en el culto. Los preludios, las fugas, cualquier cosa que fuera del tiempo barroco le simpatizaba en particular. Y yo creo que es porque el barroco es una música que imagina un mundo en orden y que fue producida en un contexto de gran desorden. El siglo XVII, un mundo completamente viendo en grandes revoluciones gestándose, el racionalismo comenzando, un tiempo, el nacimiento de la modernidad, un tiempo en donde toda la Edad Media se venía abajo. Y el barroco es una imaginación de un cierto orden en medio del caos, ¿no? Yo creo que por eso don Rolando gustaba del barroco, y también porque entonces el barroco es un equilibrio, un balance entre la lógica matemática y la pasión. El barroco pone en equilibrio la cabeza y el corazón. Bueno, haciendo este medio punto, vamos al segundo punto, el carácter especial del tiempo. Don Rolando, así como el Señor Jesús en el Juan capítulo 7 le dice a sus hermanos, para ustedes cualquier tiempo es bueno, porque los hermanos le decían, si quieres hacerte famoso, vete a la fiesta de Jerusalén. Y Jesús le decía, es que no saben discernir los tiempos, para ustedes cualquier tiempo es bueno. Y don Rolando tenía esto, no todos los tiempos son iguales, entonces de manera que observaba el año cristiano. Y estamos hablando de un contexto mexicano anticatólico. Los evangélicos y los bautistas mexicanos son anticatólicos, de manera que ninguna iglesia en el tiempo de don Rolando hablaba de cuaresma, ni hablaba de adviento. Pero entonces él se atrevía a decir, es que este es el tiempo especial de la cuaresma. Y lo hacía de manera cristocéntrica y evangélica. Hablaba de adviento, cuando se prepara uno para celebrar la Navidad. Celebraba el Pentecostés, es decir, celebraban las fiestas cristianas siempre con un énfasis cristocéntrico y evangélico. Y esto quiere decir que hay que dar carácter al tiempo para contar la historia de Cristo. ¿Ya? El año cristiano sirve, estas observancias de la cuaresma, del adviento, tienen como finalidad ayudarnos a contar la historia de Cristo, de lo cual vive la iglesia, ¿no? Tercer punto, púlpito y mesa, uno solo.
que para don Rolando, la predicación es sacramento hablado. El sermón elabora, explica la vida de Cristo que es entregada para nuestra redención. Está representado en el pan y la copa, la vida de Cristo, y cada sermón, si se precia de ser verdadero sermón, debe ser elaboración de lo que significa la mesa. ¿Ya? La vida de Cristo entregada por nuestra redención. Entonces, por eso el púlpito está integrado a la mesa. La mesa es sermón actuado. ¿Ya? Nosotros sabemos que los cristianos en la tradición occidental nos hemos separado en los que enfatizamos el púlpito, que somos los protestantes, y aquellos que enfatizan la mesa, que son los católicos. Bueno, don Rolando ponía las dos cosas juntas, ¿ya? Entonces, porque la mesa es un sermón actuado. Partir el pan y pasar la copa, es decir, que la vida de la iglesia viene de Cristo, de la vida que viene de Cristo. Además, en Oreb, la mesa era mesa abierta. Y ahora, mesa abierta, en el tiempo que pastoreó don Rolando en la Ciudad de México, en un contexto sectarista, el contexto sectarista de los bautistas mexicanos, era un atrevimiento grande y tiene que ver con esta formación pastoral de la que hablé antes de los bautistas americanos, que no son sectaristas, ¿ya? Pero el contexto sectarista de los bautistas de México hacía que don Rolando estuviera como navegando en contra de la corriente al tener en su iglesia la mesa abierta. Porque la mesa no es signo elitista de separación, ¿no? Esa es la teología de don Rolando, sino que proclama lo que Dios hizo por el mundo en Jesucristo. La mesa es una proclamación, la mesa proclama el evangelio, ¿ya? Bueno, entonces púlpito y mesa, una sola cosa. Y finalmente, mujeres en el ministerio. Otra vez, el contexto de los bautistas en México es un contexto, o fue un contexto intolerante en general entre los bautistas de México. Y en ese contexto, don Rolando se ocupó de uno a uno irnos enseñando. Yo recuerdo bien cuando en Tlayacapan, él me tomó así, aparte, así como tomó de los hombros al pastor Javier, ¿verdad? A mí me tomó aparte y pasó 2 horas hablando directamente conmigo sobre este asunto, de la importancia del ministerio de la mujer en la iglesia y de la participación plena de la mujer en el ministerio. Y él decía que doña Anita, su esposa, era la mejor predicadora de México, incluyendo varones. Y esto quiere decir que para él era una realidad doméstica la participación y la predicación de la mujer en la iglesia, ¿no? Y la primera era su esposa, ¿no? Doña Anita, que él consideraba la mejor predicadora de México, incluyendo a los varones, doña Anita Lee de Gutiérrez, que fue también primera mexicana, presidenta del departamento femenino de la Alianza Mundial Bautista, ¿verdad? Y primera mujer presidenta de la Convención Bautista de Nicaragua también. Bueno, adelante. Es que las iglesias bautistas americanas, es decir, la formación pastoral de donde se formó don Rolando, ordenan mujeres desde la década de 1880. No como convención, sino como iglesias locales. La primera unión bautista que ordenó mujeres como cuerpo asociacional o convencional fue la Unión Bautista de Gran Bretaña en el año 1925. Todo esto quiere decir hay otros grupos bautistas, aparte de los bautistas que nosotros conocemos aquí en México, ¿no? Además que
esta nota última que voy a compartir, la resolución de la Alianza Mundial Bautista, del Concilio General de la Alianza Mundial Bautista en Nassau, Bahamas, en julio del 2019, sobre la participación de mujeres en todas las áreas del ministerio y del liderazgo cristiano. Esta resolución fue aprobada y es una proclamación de parte del Concilio General de la Alianza Mundial Bautista para todas las iglesias bautistas del mundo, apoyando y justificando bíblicamente el ministerio pleno y el liderazgo pleno de las mujeres en todas las áreas del ministerio y del liderazgo de la iglesia. Ahora, quisiera solamente cerrar que estos 4 puntos y medio de los que he hablado, la alabanza intencional, el carácter especial del tiempo, el púlpito unido a la mesa y la participación de las mujeres, con el medio punto del papel del barroco en el culto, no son solamente cuestiones de estilo. Estos 4 puntos y medio no son solo cuestión de estilo, no son preferencias personales de don Rolando, sino que son manifestación de su seguimiento de Cristo. Es decir, la liturgia no es solamente cuestión del estilo en que uno hace el culto, sino que son la manifestación de cómo seguimos a Cristo, ¿verdad? Gracias y buenos deseos para todos y todas, que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Joel. Regréseme los atributos de anfitrión, por favor. Queridos hermanos, pues estamos llegando al final de la sesión de este primer día de las charlas. Como saben, pues anunciamos un participante más, pero ya agotamos el tiempo que teníamos destinado para la reunión de esta noche, entonces tendremos que posponer la siguiente exposición para un siguiente día, esperando que alguien se enferme y entramos ahí en el relevo de cualquiera de estos días de la semana. Aunque es una broma, esperemos que nadie se enferme, todos estén muy bien para poder continuar en la semana. Mañana regresamos a trabajar a partir de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, y estaremos trabajando de 7 a 8:30. Gracias a Rubí, tampoco pudo reconectarse por el cupo de nuestra sala. También gracias al pastor Javier Morales, gracias a nuestro hermano Joaquín, gracias también a nuestro hermano Joel, las 4 extraordinarias exposiciones y la última muy cercana al tema que yo también voy a compartir en su momento. Pero queremos bendecir a todos ustedes, darles gracias porque nos acompañaron y nos vemos la próxima, el día de mañana, jueves, 7 de la noche. Pueden algunos abrir sus micrófonos y les voy a dar un minuto para que se despidan, digan adiós, porque no tendremos más tiempo el día de hoy. Gracias a todos. Buenas noches, un abrazo. Bendiciones. Gracias, Dios les bendiga. Adiós, adiós. Gracias. Hasta luego. Bendiciones a todos. A todos. Bye. Todas y a todos. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Gracias, Joel. Luego. Bye. Gracias. Gracias. Un gusto volver a verle. Ahí está Rubí. María querida. Abrazo. Igualmente. Saludos a tu esposo. Bendiciones. Gracias. Adiós. Gracias. Dios, que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Gracias. Bye. Adiós. Bye. Saludos a Adiós. todos, bendiciones. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Saludos, Luis y Rebeca. Un abrazo y Dios les bendiciones. bendiga. Bendiciones. Que no falte nadie mañana, por favor. Qué gusto. Rafael hubiera dado tu tema. Adiós, Adalia. Adiós. Saludos. Les quiero. Arias, hermosa. Bye bye. Gracias, Javier. Muchas gracias. Adiós, Adalia. Adiós, Javier. Bye bye. Bye. Bye bye. Gracias por tus bendiciones.